Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Gloria a Jesús, santo. Santo Jesús. Alabanza. En suprema adoración, aquí está mi corazón. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Este es un día hermoso que Dios nos ha dado y debo agradecer a mi Señor todas sus misericordias, todos sus beneficios. Y en esta hora quiero comenzar orando al Señor para que Él sea en esta hora bendiciéndonos con su grata presencia, para que todo lo que se haga, todo lo que se diga, lo que se predique, sea agradable al Señor primeramente y también de bendición para las personas que pueden escuchar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te alaba mi alma, te glorifica, te doy gracias por todas tus maravillosas bendiciones y te ruego en esta hora que tú seas guiando, Señor, con tu gracia, con tu espíritu, seas guiando, Señor, esto que vamos a hacer para la gloria tuya y para bendición de la hermandad que alaba y glorifica al Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero en esta hora, mis estimados hermanos y amigos, saludar a algunos hermanos de mi congregación, saludar al pastor Vladimir allá en Colina, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, junto a su esposa y su familia, ellos puedan estar también siempre conectados con la presencia del Señor. Dios me los bendiga. Dios bendiga a mis hermanos de la iglesia acá en Santiago, aquí en La Granja, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ellos y el Señor los siga prosperando para que ellos estén siempre pensando en el Señor y en su iglesia y esperando el momento preciso para volver a reunirnos para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Mientras eso sucede, mis amados hermanos, el Señor siempre nos está alimentando con su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento espiritual para la vida del cristiano. Mi deseo es, basado en estas predicaciones semanalmente, es enseñar a las personas, bendecir a los hermanos y enseñar a las personas a cómo pueden ellos recibir también las bendiciones del Señor, confiando siempre en su palabra. El tema para esta mañana es los que son en verdad son bienaventurados, basado en el libro de San Lucas, que va a ser el texto que vamos a ocupar en esta mañana para disertar y para también, entregar una palabra al corazón de la persona. Dice el capítulo 11, verso 27, dice el Señor en esta mañana: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese usted. Antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria al nombre de Jesús. Esta palabra, estimados hermanos, que yo les he leído ahora, tiene mucha conexión con lo que yo prediqué la semana pasada acerca de la familia de Jesús. ¿Quiénes son la verdadera familia de Jesús? Entonces, el Señor en este día a nosotros nos enseña que las personas, los creyentes,
que hemos confiado en Él, que hemos recibido la bendición del Señor, nosotros somos bienaventurados, dichosos. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz de estar en esta vida, de estar en este mundo. Mientras Jesús, amados hermanos, el maestro de maestros, porque los maestros de Israel a Él le llamaban maestro, porque Jesús les enseñaba el camino de la vida eterna, no como los enseñaban los fariseos, saduceos y escribas, sino que el Señor enseñaba el camino de la salvación con autoridad, con poder. Entonces esa gente andaba, las multitudes, tras el Señor Jesucristo. Y una persona, una mujer muy entusiasmada con el Señor, ella estaba impresionada, esta mujer, mientras Jesús andaba predicando su evangelio y haciendo cientos de milagros. Esta mujer admiraba tanto a Jesús que no hallaba cómo ella hacerse notar para que Jesús la escuchara, para que Jesús la atendiera a ella. Y esta mujer, amados hermanos, estaba tan impresionada con el maestro que le gritó. De entre la multitud salió la voz de esta mujer para decirle al Señor acerca de la dicha que tuvo su madre al traer a Jesús al mundo. Se refería a la Virgen María. Dice la mujer, lanza su palabra para que Jesús la escuche, y de hecho Jesús la escuchó, porque Jesús siempre escuchaba a las personas que se dirigían a Él. La gloria sea para el Señor, porque el Señor, amados hermanos y amigos, el Señor no hacía ni hace acepción de personas. Entonces esta mujer lanza su palabra y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Entonces, porque esta mujer, amados hermanos, también a mí me da un mensaje muy importante de lo que había en el corazón de esta mujer, porque ella reflexionaba. ¿Quién fue la mujer que trajo a este gran profeta a la tierra para que nos predicara, para que nos enseñara, para que hiciera milagros? Entonces, ella está también muy impresionada con la madre de Jesús. Entonces, amados hermanos, bienaventurado el vientre que te trajo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, y los senos que mamaste, que te alimentaron con la leche materna para que el Señor viviera y naciera en un hogar de una familia y el Señor se manifestara y se humanara como le corresponde a cualquier persona que nace en este mundo. Entonces, el Señor no se deja el Señor impresionar por las palabras de esta mujer, que tenían mucha congruencia, que tenían mucha lógica, mirado desde el punto de vista, mis estimados hermanos, de la admiración que ella sentía, esta mujer, por el Señor, porque ella veía cómo el Señor con poder hacía todo lo que estaba haciendo ministerialmente, predicando el Evangelio y enseñando acerca de la vida, acerca de la existencia humana. Entonces Jesús le responde a esta mujer: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios. Entonces Jesús no le da tanta autoridad a los dichos de esta mujer, sino que Él le da autoridad, aleluya, a los que oyen la palabra de Dios. Hermanos y amigos, si la palabra de Dios es lo más importante para la persona humana,
Gloria sea al nombre de Jesús. Jesús enseña con excelencia su palabra. Oh, aleluya. Y el Señor dice, antes bienaventurados, dichosos, felices, satisfechos son las personas que oyen la palabra de Dios. No cualquiera, hoy día, no cualquiera puede escuchar la palabra de Dios y hacerla, guardarla. Entonces hoy día muchas millones de personas escuchan la palabra de Dios. Muchas personas, estimados oyentes, están escuchando día tras día de la palabra de Dios. Entonces, pero no basta escuchar la palabra de Dios. Hay que guardar la palabra en el corazón de la persona. Hay que guardar la palabra en el corazón de la persona. Y esto no es, cuando hablamos, la Biblia habla del corazón del ser humano, no está hablando del músculo de nuestro cuerpo, sino que está hablando del corazón, del centro emocional, intelectual, el del centro de las voluntades de cada persona, el centro de la vida del hombre y de la mujer. Ahí hay que guardar la palabra, estimados oyentes, y tenemos nosotros que saber que somos personas que hemos venido a este mundo, y aunque el Señor nos ha dotado de intelecto, de voluntad, ¿no es cierto?, para poder discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a la vida eterna, mis estimados oyentes. Entonces amados hermanos, el hombre no es un hombre dimensional, el hombre es un hombre tridimensional. Falta el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Entonces Jesús dice, antes son bienaventurados, dichosos los que guardan la palabra de Dios. Entonces, volviendo al punto, nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra existencia. Tenemos que creerle al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, estimados hermanos y amigos, nos dice el Señor también, una de las enseñanzas favoritas que el Señor nos enseña, mis estimados hermanos, aleluya. Jesús dice en su palabra muchas de las enseñanzas del Señor. La gloria sea para su nombre. Entonces, Jesús dice acá, mis hermanos, bienaventurados son, dichosos son las personas que reciben la palabra de Dios y la guardan en sus corazones. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria al Rey que vive para siempre. Mis estimados hermanos, Jesús ha hablado miles de enseñanzas del Maestro. Aleluya, nos enseña el Señor que la vida del hombre, nosotros estamos construyendo aquí en la tierra nuestra habitación. Y el Evangelio, estimados hermanos, nos habla el Señor que cualquiera que oye mis palabras, dice el Señor en el Evangelio, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esa es una enseñanza del Señor. Nosotros aquí estamos construyendo nuestra vida y nuestra casa espiritual, amados hermanos, para la vida eterna. Cualquiera pues, dice Jesús, que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús le dice a esta mujer, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y las hacen. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos confiando siempre en nuestro Señor Jesucristo? Hay un versículo que quiero mostrar de la palabra del Señor en esta mañana. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, tenemos miles de enseñanzas del Maestro que el Señor nos enseña, y dice el Señor, y cualquiera que edifica su casa
Cada uno de nosotros estamos edificando nuestra casa espiritual, porque usted y yo sabemos que no somos eternos. Somos personas que vamos hacia un rumbo, hacia un lugar donde nosotros tenemos que pasar la vida eterna. Entonces, nuestra casa que estamos construyendo acá, amados hermanos, porque hemos escuchado la casa espiritual que nosotros hacemos sobre la roca, el fundamento de nuestra vida social, espiritual y material tiene que estar fundada sobre la roca. Y la roca fuerte, firme, es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cualquiera dice Jesús que oye mi palabra, aleluya, y no las hace. Entonces, amados hermanos, está fundamentando su casa sobre la arena. Entonces, usted sabe que si a nuestras casas terrenales, no las construimos con un buen cimiento, esa casa va a perecer. Esa casa se va a destruir con el tiempo, con las tempestades, con todo lo que viene a la vida del hombre. Esa casa va a ser destruida. Así también nuestra casa espiritual que nosotros estamos construyendo, amados hermanos, aquí en la tierra con Cristo Jesús. Entonces dice el Señor que es grande la ruina cuando una casa cae, ¿no es cierto?, por las tempestades, por los vientos, por los cambios climatológicos. Entonces, pero nosotros tenemos que construir nuestra vida espiritual. La casa espiritual que usted está construyendo aquí en la tierra es para vida eterna. Y la casa fundamentada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son para vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, y Dios sea bendiciéndonos, construyendo la casa que nos va a dar la dicha y la tranquilidad. Nosotros, usted sabe que nuestro mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, edifica casas sobre hojarascas, sobre cosas materiales, porque el hombre cree que todo es materia, que todo hay que construir la casa terrenal, ¿no es cierto?, para vivir bien, cómodamente. Pero, amados hermanos, esa casa va a perecer. Todo lo que nosotros construyamos aquí en esta vida va a perecer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que nosotros construimos interiormente con la presencia del Señor, el Señor dice que hay felicidad, hay bendición para aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesús quiere que tú guardes la palabra que Él ha predicado, que Él predicó hace 2000 años, y esta palabra tiene, amados hermanos, vigencia hoy día, en el día de hoy, en que nuestra sociedad y nuestro mundo está siendo azotado por toda esta pandemia, amados hermanos, donde muchas vidas, muchos hogares han sido destruidos, han sido arrasados por esta plaga, por esta maldición que ha salido de parte de la humanidad, de parte de los demonios. Sin embargo, la casa espiritual, nosotros también estamos viviendo en este mismo mundo, pero estamos confiando en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús, aleluya, dice que antes la dicha de la bienaventuranza son los que oyen la palabra de Dios. Nosotros podemos estar confiados en la palabra del Señor, porque ahí está nuestra felicidad, ahí está nuestra unidad, amados hermanos, ahí está nuestro complemento en que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor dice, amados hermanos, en sus enseñanzas, los que guardan su palabra son aquellos que le hemos creído a Él, son los que le hemos abierto nuestro corazón, nuestra existencia, para que el Señor involucre toda su potencia, su poder, su maravillosa presencia en nuestras vidas. Entonces, para poder tener una vida feliz,
una vida de dicha. La gloria sea para el Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor nos enseña en esta mañana que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones, aplicarla a nuestra vida para que la palabra de Dios nos vaya guiando a toda verdad y a toda justicia. El Señor en estos momentos, amados hermanos, de tribulación a nivel mundial, nosotros surge la presencia y la palabra de Dios que el Señor nos dice, aleluya, no temáis, porque cuando Jesús, amados hermanos, caminó sobre las aguas, los discípulos, los apóstoles iban en la barca y ellos pensaban que se iban a morir por el viento recio que sopló sobre la nave. Entonces Jesús viene caminando sobre las aguas y el Señor, aleluya, clama, Él ora, aleluya, reprende al viento, reprende a las potestades y dice que se hizo bonanza y los apóstoles estaban impresionados, aleluya, porque podían confiar en el Señor. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún reprende los vientos y los vientos le obedecen? Entonces, estimados hermanos, también si nosotros guardamos la palabra del Señor, aleluya, y le creemos cuando Jesús dice que el enemigo no viene sino para hurtar, Satanás, el diablo, es el enemigo de tu alma y de mi alma. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que está haciendo el enemigo hoy día con la sociedad mundial, a nivel mundial. Le ha hurtado la paz, le ha hurtado la tranquilidad a la gente, amados hermanos, por esta infección demoníaca que ha venido sobre todas las personas. Pero, aleluya, nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede, aleluya, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la epístola de los Hebreos, aleluya. Él no cambia, Él es el mismo Dios todopoderoso, aleluya, que se ha manifestado a nuestras vidas y nos ha dicho en esta hora, aleluya, ante la expresión de esta mujer de admiración, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús no se dejó impresionar ni se sintió adulado por esto, sino que el Señor le contestó, antes bien son bienaventurados los que oyen mi palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Deseo que usted, mi amigo y mi hermano, sean de los que oyen la palabra, pero no solamente debemos ser oidores, porque el mundo está lleno de oidores. El mundo está lleno de comezón de oídos para escuchar cosas fantásticas, cosas, qué sé yo, de repente cosas extrasensoriales. Pero nosotros, amados hermanos, estamos confiando en la palabra del Señor hablada. Y el Señor dice, aleluya, que no tenemos que tener temor, sino que tenemos que creerle a Él. Porque Él dijo, amados hermanos y amigos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, aleluya. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, amados hermanos y amigos, en esta mañana yo alabo al Señor porque el Señor me enseña por su palabra, aleluya, me enseña el Señor que hay dicha en su presencia, que hay gozo en su presencia, a pesar de los problemas cotidianos que tenemos todos los seres humanos, pero nosotros estamos confiando en Él porque Él es el que tiene el poder. Aleluya. La sociedad y todos los avances tecnológicos, científicos, el materialismo desenfrenado, no es la solución, es solamente para vivir una vida terrenal con cierta confort, ¿no es cierto?, tranquilos. Pero, amados hermanos, si Cristo falta en tu vida, si tú no oyes la palabra del Señor, dice el Evangelio, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
y no hacéis lo que yo os mando. Entonces, amados hermanos, no basta tener de repente una religiosidad, sino que hay que tener la palabra de Dios que haga vida, que el Señor selle la palabra de Dios con el Espíritu Santo en nuestros corazones para tener una vida tranquila y feliz en su presencia. Debo decirte que el salmista dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y de alegría y de felicidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta palabra, amados hermanos, esta palabra es maravillosa cuando el Señor dice, aleluya, en Lucas capítulo 6, aleluya. En Lucas capítulo 6, verso, oh, aleluya. Sí, le estaba hablando hace algunos momentos acerca de una palabra que el Señor dice en San Lucas capítulo 6, verso 46, ahí donde estaba mencionándole, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Jesús le dice a esta mujer, amados hermanos, Jesús le dice a esta mujer, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Jesús dice, bien, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan, los que claman a Dios. Luego dice en el mismo Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Oh, alabanza sea su nombre. Entonces, amados hermanos, no basta clamar al Señor, hay que hacer la voluntad de Dios en su palabra, cumplir con el Señor en todo lo que Dios nos está enseñando, porque Él quiere llevarnos a su gloria, a la vida eterna, para que nuestra felicidad sea completa, amados hermanos. Aquí nosotros, con la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos lugar para la felicidad, para la tranquilidad, porque estamos confiando en un Dios vivo y en un Dios real. Yo alabo al Señor por la iglesia cristiana que está clamando, que se cuida, que confía en el Señor para que este demonio de infección, de pandemia, no nos contagie. Nosotros tenemos que estar confiados que la palabra de Dios nos dice, aleluya, que los que habitan al abrigo de Él, aleluya, los que están con Cristo Jesús, el Señor nos guarda y nos libra de toda enfermedad y maldad que al mundo la está absorbiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante entonces para usted y para mí que sigamos guardando la palabra del Señor en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Aleluya, que la palabra de Dios esté afectando nuestro intelecto, que la palabra de Dios esté invadiendo nuestro intelecto, esté invadiendo nuestras emociones, aleluya, y también nuestra voluntad, que el Señor esté invadiendo con su palabra para que nosotros podamos estar tranquilos y seguros en la presencia de Dios. La semana pasada también, cuando hablé sobre la familia del Señor, la madre, dice la palabra de la semana pasada, que la madre y los hermanos de Jesús buscaban a Jesús porque hacían muchos días que no lo veían, porque Jesús andaba con las multitudes lo rodeaban. Entonces Jesús y se le avisó al maestro diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió y dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Jesús dijo, y la hacen. Acá, en este otro pasaje donde leí hoy día, dice que bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardarla en sus corazones y hacerla, dice el otro capítulo, guardarla y hacerla. Jesús dice cuando la multitud, la madre de Jesús,
con sus hermanos. Buscaban al Señor. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces hay una diferencia entre escuchar, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero hacerla, colocarla por obra. Amados hermanos, si el Señor nos dice, aleluya, que tenemos que amarnos los unos a los otros, hay que amarse. No hay que andar con mentira, ni hipocresía, ni cosas raras. Tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Tenemos que ser generosos. Y el Señor nos dice, amados hermanos, dad y se os dará. Tenemos que ponerla por obra. Muchas veces escuchamos estas palabras, pero ahí las guardamos nomás, las que estén quietitas. No, el Señor quiere que pongamos por obra la palabra del Señor. Por ejemplo, el Señor en Mateo 28, 19, Jesús mandó a predicar a sus discípulos. Entonces nosotros, cuando dice el Señor, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura, a toda persona. Entonces nosotros leímos esa palabra y la guardamos en nuestros corazones. Sabemos que tenemos que predicarle las almas. Pero, amados hermanos, hay una diferencia en que nosotros escuchamos y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el centro del pensamiento del Señor? Hacer. Y la palabra del Señor dice la semana pasada, cuando leí ahí en Lucas también, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Luego esta semana dice el Señor, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar la palabra en nuestros corazones y hacerlas. Tratar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, eso traerá bendición a nuestra vida y traerá seguridad, traerá felicidad. Porque cuando nosotros, amados hermanos, hacemos la palabra del Señor, nos sentimos satisfechos. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces, hay una gran oportunidad, aleluya, si el Señor te dice a ti, hermano y amigo, que tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Tenemos que respaldar la obra de Dios, la iglesia del Señor, con nuestras colaboraciones. Tenemos que estar ahí porque el Señor, amados hermanos, nos bendice. Y si el Señor bendice a la iglesia, bendice al cristiano, ese cristiano no solamente tiene que quedarse con la palabra de Dios que le dijo el Señor, dad y se os dará. Algunos no dan nada. Pero si usted da, obedece al Señor, entonces usted está haciendo la palabra de Dios. No solamente la está guardando en sus corazones, sino que está siendo de bendición para su iglesia, para su congregación, porque está compartiendo de las bendiciones que Dios le ha dado, está compartiendo con el ministerio de su iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amados hermanos, el apóstol Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque los oidores, amados hermanos, se engañan a sí mismos, pero los hacedores son los que recibimos por misericordia las bendiciones de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor habla en esta mañana, sigue con el tema, el Señor en este pequeño ministerio cristiano, que hay que guardar la palabra en nuestros corazones y colocarla por obra, hacer lo que el Señor nos manda. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice la palabra de Dios. Y no hacéis lo que yo les mando. Dios le bendiga a usted. Dios le guarde. Quédese con esta enseñanza. La verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha, la verdadera felicidad del hombre está en servir a Dios en el Espíritu. Para que usted se convierta en un servidor de Dios en el Espíritu, tiene que empezar
tiene que invitar a Jesús al centro de su vida, de sus emociones. Tiene que invitar a Jesús para que tome su mente, su espíritu y todo, y el Señor engendre el espíritu en su alma para que usted sea un hijo verdadero de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo esta enseñanza. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Si usted quiere bendiciones, si usted está enfermo, cuando una persona está enferma en un lecho, amados hermanos y amigos, no puede decir que está feliz. No, estamos atribulados, estamos temerosos cuando estamos enfermos en un lecho. Pero ahí usted tiene que clamar al Señor, invitar a Jesús para que Jesús se haga parte de su vida y usted pueda descansar. No descanse usted en cosas terrenales. Muchas veces no podemos, descansamos en la familia, pero en forma así, en forma superficial. Pero el verdadero descanso, si usted está enfermo, usted tiene que confiar en el Señor. Que el Señor dice, aleluya, venid a mí, los cansados y trabajados, yo les haré descansar. Pero para eso usted tiene que abrir su corazón y sus emociones, intelecto y voluntad. Tiene que abrir su corazón para que deje entrar al Rey de Gloria a su vida, para que usted pueda tener felicidad verdadera. Dios me los bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Alabado sea el Señor. Amén y amén.